Bienvenidos a Más allá del Firewall, tu podcast de ciberseguridad y tecnología, con Luis Diago y Javier Contos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de esta temporada 2 de Más allá del Firewall. Estamos aquí con Javier. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Aquí, un episodio más. Un episodio más. Y hoy estamos aquí con un invitado que muchos de vosotros conoceréis porque hablaremos sobre ondas, sobre frecuencias, sobre radio, espectro radioeléctrico. Y es que él es consultor de seguridad, especialista en radiocomunicaciones y hacking de radiofrecuencia. Y bueno, es David Marugán, más conocido como Radio Hacking. Bienvenido, David. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado. Buenas. David, así para como introducción, queríamos preguntarte, pues sobre todo, ¿cuáles fueron los inicios y por qué el hacking de radios o de señales, vamos a decir? Mm. Bueno, pues yo siempre digo que, que hace muchísimos años, hace como más de 40 años, pues empecé por casualidad porque, bueno, en los radiocassettes que existían en los años 80, pues era habitual que en la zona más de la izquierda, por decirlo de alguna forma, del dial, se escuchaba a la policía. Entonces, casualmente y con una pequeña manipulación del dial, pues conseguía escuchar a la policía. Hablamos de los años de mediados de los 80, principios de los 80, y entonces, bueno, pues ahí creció mi curiosidad. A partir de ahí, pues empecé a trastear con radios, a hacer radio escucha, y también me compré, bueno, me compró mi padre en la primera estación de radio aficionado, mi primera estación de radio, y a partir de eso empecé a trastear con todo lo que tiene que ver con radio. Y luego de ahí, ¿cómo te dio, no? Por así decirlo, por la divulgación, las conferencias y demás. Bueno, eso fue muchísimo después, evidentemente. Yo empecé, ya digo, pues en los años 80, pero el tema de los congresos y tal es más reciente. Sí que llevo pues casi 20 años dando charlas públicas, pero fue a partir del año 2000 y poco, que yo trabajaba como formador para un gran operador de telecomunicaciones en temas de ciberseguridad. Y bueno, pues una persona me dijo, oye, pues, ¿y por qué no divulgas? ¿Por qué no haces esto público? Te presentas a charlas de ciberseguridad y tal, y cuentas esto, porque a mí no me parecía nada interesante lo que contaba, ciertamente. Entonces no le daba ninguna importancia, y sinceramente no pensaba que le iba a interesar a nadie. Entonces no lo hacía público, quizá por eso. Y a partir de esa persona que me dijo esto, pues empecé a participar en eventos públicos, y hasta hoy, más o menos. ¿Y consideras que todo este compartir esta información bueno, por lo menos para nosotros sí es interesante, Ujú. puede tener una especial relevancia? O sea, el papel de la educación, vamos a decir, o la divulgación. Sí, hombre, yo creo que es fundamental. De hecho, creo que la comunidad, si existe una comunidad de hacking, yo creo que se tiene que basar, de hecho, en compartir información, que yo creo que es la esencia, ¿no?, de las comunidades de hacking. Y de hecho, pues las primeras comunidades de hacking fueron de radio, porque la primera tecnología en torno a la cual se formó una comunidad técnica de conocimiento y de compartir conocimiento fue precisamente hace casi 100 años, ¿no?, en temas de radio, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, por supuesto. Y bueno, estamos hablando de hacking de radiofrecuencia o de señales y me gustaría saber si puedes explicarnos un poco a bajo nivel, vamos a decir, bueno, no, a alto nivel, mejor Sí. dicho, ¿qué es esto para una persona que no tiene ni idea? Bueno, básicamente, pues tiene mucho que ver con la radioafición. Tiene que ver con la experimentación de radio, tanto en transmisión como en recepción. Si bien es cierto que a mí la parte que más me ha atraído siempre es el análisis de señales, y por tanto la recepción de señales y el análisis de las mismas,
pues tiene que ver con experimentar con antenas, con transmisores, con diferentes equipos, diferentes configuraciones, diferentes modos digitales, analógicos, etcétera. Y en la parte que a mí más me interesa, porque es un mundo bastante amplio, pues en la parte que me interesa más es la catalogación y el análisis de señales de todo tipo, ¿no? En lo que se llama inteligencia de señales, pero un poco también por hobby, no tanto por trabajo. ¿Puntos? Espera, No esto sé, claro. luego lo cortamos, pero... Bueno, y eh, en tu opinión, ¿cómo un principiante puede empezar en este campo? Bueno, pues yo creo que lo más importante de todo para aprender de radio es practicar radio. Pues ser radio escucha, yo siempre recomiendo que el siguiente paso a partir de la radio escucha simple, de tener un equipo de radio, un receptor que reciba señales de radio, un receptor de radio normal y corriente, a partir de ahí seguramente sea sacarse la licencia de radioaficionados, porque es quizá el primer paso hacia un mayor conocimiento técnico, porque la licencia ya te permite hacer infinidad de cosas. Puedes hacer de transmisión analógica, digital, en onda corta, en VHF, en UHF, rebote lunar, satélites, modos digitales. O sea, es un mundo inabarcable realmente. Entonces, yo creo que Mm. solo con el hecho de hacer el examen de radioaficionado, sacarse la licencia, tener unos equipillos económicos al principio y luego ir progresando, ya solo con eso yo creo que la verdad que te abre bastante el campo de experimentación para poder luego, pues ver qué es lo que te gusta realmente y poder un poco especializarte en algunos de los temas que están alrededor de la radio. Nosotros queremos hacer el examen, pero nos da un poquito de miedo. No sé si es muy chungo, ¿no? No, ahora mismo en mi época sí era complicado porque además había varios niveles de acceso y tal, y era complicadillo porque si te pedía incluso pruebas de Morse, de oído y de codificación a una velocidad determinada, era bastante más complicado. Ahora mismo es un examen tipo test que puede ser similar para que todo el mundo lo entienda a una certificación sencilla de informática, ahora mismo de seguridad informática. Eso es un tipo test, es un trámite realmente con estudiar lo que te dice el libro y hacer unos test de prácticas. Es muy sencillo sacar el examen, no tiene ninguna complicación actualmente. Y crees, porque dices que antiguamente como que había mm, más certificación o más licencias, ¿no? Supongo que por tipo de emisión, ¿no? Sí, Eh, ¿lo ves suficiente hoy en día que sea el examen tipo test o no? ¿O pues recomiendas aprender algo más avanzado aparte de eso? No, no sé, yo pregunto, ¿eh? hombre, sí, hombre, no te puedes quedar ahí porque la verdad lo que te da lo que te brinda ese test de conocimiento es muy pobre. Entonces, lo que sí que es cierto, yo no estoy en contra de esto, o sea, estoy a favor porque cuando se cambió la legislación para el tema del test, la radiación estaba de capa caída, o sea, estaba rozando mínimos históricos y parece que va repuntando, o sea, que ahora mismo se está repuntando porque no me parecía tampoco adecuado un peaje, a mí no me parecía adecuado ese peaje de entrada, ¿no? Que era un peaje que yo considero bastante alto. De hecho, yo cuando empecé no tenía ni la edad para poder presentarme. De hecho, no tenía licencia. O sea, cuando yo empecé en esto, no tenía licencia porque no podía presentarme en el examen. Entonces, creo que era un peaje porque además, ya digo, había por clase de emisión, como tú bien dices, había un tipo B, un tipo C y un tipo A. Tú para conseguir el A tenías que entrar o bien por el B, que era VHF y UHF, o por el C, que llevaba Morse y era onda corta. Entonces, normalmente la gente tiraba por el B para evitar la prueba de Morse, que era un poco complicada, y luego para optar al A tenías que demostrar un cierto número de contactos internacionales en un libro de registro que se debía sellar incluso en el ministerio y tal, para, pues para demostrar que tú tenías habilidades de operador y habías hablado con determinado número de países, con diferentes sitios, y te volvías a examinar del A. Y en el A ya te daban todas las bandas, digamos, y los modos de transmisión. Ahora mismo ya directamente con el examen tipo test son dos partes, una técnica, vamos a decir, y otra de conocimientos legales que son importantísimos, y con eso ya si apruebas, entra directamente a A, ya no existe el B y el C, ¿vale? Pero era un poco complejo antes, ahora mismo no tiene mayor complejidad.
Y siguiendo en esta línea, por ejemplo, con la llegada de los software de radio, ¿no? Es el SDR y demás, ¿cómo transformó todo este mundo de las transmisiones? Bueno, yo creo que la transformación más que por SDR, que también es importantísimo, sobre todo en la parte de recepción de señales y en el análisis, nos ha abierto un mundo espectacular a un coste muy bajo. Yo creo que más bien es la globalización y el coste de los equipos de transmisión. Para que todo el mundo se haga una idea, un walkie-talkie de los que ahora mismo en Amazon te puede costar, o en AliExpress o donde sea, te puede costar 20 o 30 euros. En mi época costaba el sueldo, el salario de un trabajador medio de un mes. O sea, estamos hablando de que costaba muchísimas veces más, multiplicar bastantes veces más el precio que tiene ahora. Ahora lo bueno es que hay equipos, por el tema de China y todo esto, hay equipos muy asequibles por un precio que increíble. O sea, a mí me dicen hace 40 años que vamos a tener un equipo por 30 euros que equivaldría en aquel momento a 5.000 pesetas. Cuando estaban en 140.000 pesetas aproximadamente cualquier equipo, por básico que fuera, y la verdad que no me lo creería. O sea, realmente es increíble el avance en cuanto a la posibilidad de comprar equipos. Ahora mismo está todo muy fácil, tanto a nivel de examen como también de asequible a nivel económico, que antes era casi, vamos a decir, un hobby, por decirlo de alguna forma, un hobby de ricos, ¿no? Porque necesitaban mucho dinero para comprar equipos. Ahora esto no es así. La globalización en este aspecto es positiva y ha democratizado el acceso a equipos que antes eran imposibles. Pues te voy a enlazar esto con la siguiente pregunta, y es que en tus conferencias a veces has hablado sobre casos de uso de satélites militares para comunicaciones ilícitas, ¿no? Y claro, y te lo hilo con la pregunta anterior porque a lo mejor cuando todo valía más dinero, en lugar de comprártelo, usabas un satélite, ¿no? O no sé si... No, esto es más complejo. El tema a lo que tú te estás refiriendo es al uso de satélites militares americanos de los años Ujú. 90, y esto fue por otro tema. Es que normalmente esto se popularizó en Brasil por el hecho de que había zonas del Amazonas y en ciertas zonas de Brasil en las que no había cobertura de ningún tipo, o sea, de nada absolutamente. Y entonces, bueno, pues de forma ingeniosa, alguien probando, supongo, vio que al transmitir en cierta frecuencia de subida, había una bajada en el footprint de un satélite militar americano, de forma que no tenía control de acceso. Es decir, que tú mandabas un satélite, tiene una señal de un uplink, ¿no? De subida, y tiene un downlink de bajada por todo el cono de retransmisión del transpondedor. Bueno, pues alguien se dio cuenta en los años 90, seguramente, porque no está documentado, obviamente, seguramente alguien que se dedicaba a la tala ilegal de árboles, al narcotráfico, etcétera, seguramente a actividades ilegales o cerca de la delincuencia, se dio cuenta que, bueno, pues que tenía un satélite gratis, ¿no? De alguna forma. Daros cuenta que estos satélites que decimos tenían una cobertura que era capaz de transmitir desde Brasil y recibirse al mismo tiempo en Portugal. Entonces, ¿qué pasa? Que había muchos brasileños que directamente se montaban un equipo en un camión, por ejemplo, iban hablando con un primo suyo en Portugal como si tuvieran un teléfono satélite. Y lo hacían gratis, claro, o sea, con un equipo modificado. Ellos lo que hacían era comprar equipos de radioaficionados normales y tenían ciertas modificaciones. Una caja, una pequeña caja que modificaban ellos y hacían que alteraban la frecuencia de subida para que subieran una frecuencia para la cual los equipos en principio no estarían diseñados. Entonces, de hecho lo vendían en algunas gasolineras de forma ilegal, le llamaban el kit boliña, el kit bolita, y se pedía en el mercado negro o en gasolineras de confianza. Y debajo del mostrador te sacaban un equipo con una antena, te lo vendían bajo cuerda y tenías un acceso a estos satélites de forma totalmente ilegal, porque estos satélites eran propiedad del ejército de Estados Unidos, eran militares. Es verdad que no se utilizaban apenas, ya se habían dejado de utilizar en la Primera Guerra de Irak, que fue la última guerra que yo conozca en la que en los años 90 hablamos, no en la Segunda Guerra, en la Primera Guerra de Irak, se estuvieron utilizando, pero ya en los años finales de los 90, 2000, se dieron de baja, vamos a decir así. Pero los satélites
seguían funcionando perfectamente y no tenían control de acceso, no tenían un código de acceso. Entonces, pues bueno, la gente los utilizaba para cosas muy, ya digo, ha habido desde componentes de las FARC, del grupo guerrillero de las FARC, narcoterroristas, taladores de árboles, delincuentes comunes que han utilizado este satélite pues para sus fines. Vamos. Ujú. Y hoy en día, obviamente todo ha ido mejorando, ¿no? Los nuevos satélites han ido implementando mejoras y demás. Pero ¿cuáles? O sea, ¿sigue habiendo vulnerabilidades que pueden asemejarse a antiguas? ¿O hay otras nuevas? ¿O ya no hay Sí, vulnerabilidades de este tipo? ¿Está todo ya cubierto? No sé. sí hay vulnerabilidades. Hay ciertas, vamos a dejarlo así, ¿no? Hay ciertas vulnerabilidades Vale. no tan evidentes, vamos a decir, no tan fáciles de explotar y no tan evidentes y tan listas para probar. Sí es cierto que esto básicamente se debe a una mala configuración del acceso a los satélites. O sea, no es porque la tecnología sea antigua, ¿eh? O sea, esa tecnología en principio debería haber sido segura, ¿eh? No tiene un problema tecnológico, tiene un problema de amortización, o sea, de falta de mantenimiento y de haber dejado la configuración abierta. Pero realmente no tendrían por qué tener problemas. Ahora existen otros problemas, no tan fáciles de explotar, ya digo, pero sí, sigue habiendo algunos problemas, vamos a decir. Ujú. Y con la llegada del IoT que hay, por ejemplo, no sé, los coches o sistemas de fábricas o cosas así que se puedan comunicar entre sí Ujú. con transmisiones, y, lo mismo, o Pues sea, un porque antes poco, estábamos hablando de satélites, digo. sí, un poco lo mismo, porque las tecnologías son bastante seguras y sobre todo las tecnologías de IoT que están basadas en cosas como LoRa, LoRaWAN, etcétera, tienen espectro salchado, frequency hopping, tienen un montón de medidas de seguridad prácticamente militares. Lo que ocurre es que si no se configuran correctamente a ciertos parámetros, pues acaban siendo inseguras, ¿no? O sea, también por el desconocimiento de la gente que despliega redes de radio de cualquier tipo, que suele ser una tecnología a la que se le presta muy poca atención a favor de Internet y de las redes IP. Entonces, hay empresas o personas que despliegan redes de radio sin comprobar que realmente cumplen unos estándares de cifrado, cumplen unos estándares de acceso al medio, etcétera. Entonces, pues volvemos a estar en lo mismo, ¿no? Las tecnologías de por sí no tienen por qué ser seguras, pero muchas veces el problema está en la seguridad por oscuridad, en no conocer el producto y el tipo de señal que estás empleando y no configurar correctamente, o porque incluso son tecnologías que se rigen por lo que digo, ¿no? Por seguridad por oscuridad, que tampoco te dan muchos datos de cómo están funcionando y te tienes que currar tú, digamos, la auditoría y ver que realmente cómo se está propagando la señal, analizarla y hacer un poco una auditoría de lo que estás haciendo y cómo lo estás configurando para que tanto el producto como el despliegue sean seguros. Claro. Ujú. Y volviendo otra vez un poco atrás, me gustaría que hablásemos un poco de las redes Stay Behind, de la Guerra Fría, ¿no? Si nos puedes contar un poco pues, lo que eran estas redes. Vale, esto es un tema histórico. Una red stay behind es una red quedarse atrás, ¿no? Por hacer una transcripción literal. Una red de resistencia, vamos a decir así. Es una red, normalmente las redes stay behind estaban vinculadas en aquella época, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, a organizaciones aliadas, de países aliados o directamente de la OTAN. Son redes, sobre todo, que en países fronterizos con la antigua Unión Soviética se supone que estaban preparadas para que si la Unión Soviética invadía Europa, bueno, cosas que recientemente casi está ocurriendo, pues estuvieran preparados para responder, ¿vale? Para responder. Y estaban integradas normalmente por personas que no eran militares, no tenían formación específica militar de origen, pero sí que sus países, su servicio de inteligencia, le formaban para formar una red de resistencia una vez que se iniciaba algún tipo de invasión extranjera. De manera que fueran capaces tanto de comunicar qué estaba ocurriendo detrás de las líneas enemigas, por eso se llama Stay Behind, como iniciar incluso, si era necesario, acciones de sabotaje o acciones de resistencia física. O sea, acciones como lo que se hacía en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. De hecho, aprendieron esa lección de la Segunda Guerra Mundial, vieron que
La resistencia francesa, por ejemplo, fue bastante eficaz en algunos momentos de la batalla, y entonces lo que intentaron es oficializar unas redes de resistencia stay behind en diferentes países. Lo que pasa es que cada país lo llevaba un servicio de inteligencia, o sea, lo llevaba supuestamente servicio de inteligencia del país correspondiente. Y tenía similitudes y también tenían bastantes diferencias, sobre todo a nivel político y de enfoque operativo, vamos a decir así. La red esta y más conocida y que todo el mundo conocerá es Gladio, que es espada en castellano. Gladio era la red italiana, Stay Behind más conocida, más famosa, y que fue tristemente conocida porque, bueno, en el año 90 hasta Giulio Andreotti, el primer ministro italiano, tuvo que salir a declarar en el Congreso que en su país existía una red Stay Behind, una red secreta, vinculada seguramente a los servicios de inteligencia italianos, pero que no tenía ningún control por parte del Ejecutivo. O sea, que digamos que reconocía que había una falta de control y que probablemente habían estado inmersos en atentados muy graves de falsa bandera. Esto para poner un poco en antecedentes a los oyentes, en los años 70, en los años de plomo italiano, se llama así, hubo un momento que el Partido Comunista estaba a punto de ganar las elecciones en Italia. Entonces, movimientos de extrema derecha probablemente aprovecharon diferentes redes Stay Behind vinculadas a los servicios italianos para ejercer atentados de falsa bandera y diferentes tipos de ataques y de cuestiones bastante graves, algunas con muchísimos muertos incluso. Ha habido atentados que se han vinculado a radio bastante graves. Hay un atentado, por ejemplo, en una estación de tren de 80 muertos, por ejemplo, en los años 80. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que estas redes, la curiosidad en cuanto a todo esto viene de la parte de radio, ¿no? La parte de radio que tiene las redes Stay Behind, pues eran unos equipos que se llamaban Harpoon, que eran unos equipos supuestamente creados, no, supuestamente no, los creó la OTAN, para comunicar las células de Stay Behind con los centros de mando y control de la OTAN, ¿vale? Sí es cierto, y esto tiene que quedar claro, que nunca quedó demostrado, nunca, jamás quedó demostrado que la OTAN tuviera algo que ver con esto. Es decir, los equipos existen, las redes Stay Behind existieron, pero se supone que todos estos atentados o estas cosas que se salieron de lo normal, digamos, de lo que sería una red Stay Behind, como en otros países, que fue una red normal, vamos a decir así, no, fueron porque se tomó el control por parte de los países por facciones de extrema derecha o facciones descontroladas, vamos a decir así, pero no porque se supone que la OTAN diera órdenes directas para ejecutar estos atentados. O sea, es una cosa diferente. Nunca quedó comprobado y de hecho hay países en los que las redes Stay Behind funcionaron de forma higiénica, vamos a decir así, no hicieron nada ilegal, no intervinieron porque nunca hubo una invasión extranjera y se cerraron, clausuraron, después de este escándalo se cerraron prácticamente todas porque fue un escándalo mundial y entonces para no tener problemas cerraron, pero había redes Stay Behind, por ejemplo, en Bélgica, en Suiza, que operaron normalmente. La red italiana, lo que pasa que por la política italiana de aquel momento, pues bueno, se fue un poco a la mierda, ¿no? En este aspecto y cometieron, parece ser, cosas bastante graves. Y entonces hubo una serie de equipos que fabricó Telefunken en aquella época, no, bueno, en aquella época no, más tarde, casi al final de las redes Stay Behind, a partir del año 85, estos Harpoon eran unos maletines especiales diseñados para que cualquier agente o célula pudiera transmitir hasta pues, a miles de kilómetros desde, por ejemplo, un hotel, desplegando un maletín con una antena portable y con un cifrado reservado, un cifrado que es con mi secret de OTAN, y podía comunicarse de una manera bastante curiosa con su red de mando y control para recibir y emitir órdenes y estaban totalmente coordinados para poder pues eso, hacer resistencia pues, a invasiones, operaciones de entrenamiento o lo que sea. Esto muy resumido porque por esto yo tengo una charla de 1 hora y pico, se podría estar hablando mucho tiempo, pero los equipos de radio son muy curiosos y yo enseñé uno, de hecho, en las charlas que digo hace años, enseñé el funcionamiento, restauré uno y enseñamos el funcionamiento de un equipo que realmente es espectacular. En aquella época era prácticamente ciencia ficción, un equipo de este estilo en una maleta, ¿no? Ujú. Justo te íbamos a preguntar sobre todo esto, pero ya has hecho toda la explicación. Y nada, bueno, añadir que justo antes hemos estado hablando de las máquinas Enigma y todo eso.
recomiendo desde aquí que escuchen vuestro podcast en el que explicáis toda la parte de Enigma y demás, porque puede ser pues casi un antecesor de todo el Harpoon, o por lo menos yo lo veo así. Ujú. Y nada, quería preguntarte si esto, o sea, como estamos diciendo que la guerra podría llegar, o está llegando ya, más bien, si sigue siendo utilizable a día de hoy o habría que montar otro sistema nuevo porque esto ya no tendría ningún tipo de cabida. En cuanto a redes Stay Behind, yo estoy seguro que las hay. Pero es secreto. Entonces, yo no puedo saber si existen o no. Pero yo, vamos, yo apostaría que no con nuestros maletines, quizá con otro tipo de comunicación, pero está claro, yo creo que tengo claro que hay países que están, que sobre todo que tienen agentes de servicio de inteligencia extranjeros que están inmersos dentro de ese país y que obviamente están a la espera de activación. Llaman a esos agentes durmientes, redes stay behind o lo que sea. Eso es una cosa que parece evidente y de hecho ha habido detenciones de redes de ilegales, por ejemplo, de redes rusas de ilegales, que no son exactamente stay behind, pero sí que cumplen una función un poco similar, ¿no? Que son personas, matrimonios o incluso familias enteras que están inmersas en las sociedades extranjeras y trabajan en el fondo desde hace décadas para otros países. Entonces, es muy fácil que existan, no sé cómo, o sea, sí sé cómo se comunican en algunos casos porque ha habido detenciones y el FBI ha levantado informes y ha desclasificado documentación donde se ve como, por ejemplo, algunas redes de ilegales utilizan onda corta a través de estaciones de números para recibir órdenes, pero sí que estoy seguro de que existen. No sé cómo están coordinadas o cómo están desplegadas, pero parece obvio, no por lo que está pasando ahora en Ucrania con Rusia y etcétera, sino incluso antes, ¿no? Yo creo que es evidente. Ahora vamos a cambiar un poco completamente, ¿no? Y bueno, vamos a imaginar eh, que somos un ejecutivo, ¿no? Un alto cargo o algo así, y que tenemos que hacer un viaje. eh, pues qué tipo de medidas deberíamos utilizar, ¿no? Lo que sería el OPSEC, que también lo has comentado en algunas de las ponencias, vaya. Bueno, pues serían muchas cosas, ¿no? O sea, evidentemente, dentro de la seguridad operacional, pues hay muchas medidas. Hay medidas tan sencillas como, por ejemplo, pues no propagar en redes sociales, por ejemplo, renunciar tus viajes en redes sociales, no ostentar joyas o dinero en otros países, no tener una actitud violenta con las fuerzas del orden, preparar bien el viaje, tanto la maleta, el tipo de maleta, como por ejemplo los pasaportes, las vacunas, todo lo que es temas sanitarios y a nivel digital, pues por supuesto, tener cuidado con los dispositivos que se llevan, incluso no llevar dispositivos, incluso utilizar la nube en el país de destino, utilizar pendrive cifrados, contenedores cifrados que incluso podrían tener un contenedor de señuelo para poder desplegar en caso de que te obliguen un contenedor de cebo para mostrar información inocua, utilizar el segundo factor, las VPNs, los routers de viaje tipo Greenet, pasar desapercibido, o sea, pues tener una conciencia situacional mínima, que es una cosa que hoy en día pues se adolece bastante, ¿no? La conciencia situacional se refiere a ser capaz de estar atento a lo que ocurre alrededor para detectar amenazas, sobre todo en lugares públicos, porque es que hoy en día, si os metéis en el metro, en cualquier transporte público, la gente va pegada al móvil, no se entera de nada, o sea, o sea, entra un tío en el vagón vestido de faralaes y nadie se da cuenta. Entonces, no hay que ser paranoico, pero sí que hay que observar, hay que hacer una especie de escaneo de la zona donde está para permanecer atento por si hay algún cambio o ves una persona que no está pues está demasiado nerviosa o tiene una actitud que puede ser amenazante o no sé, o sospechosa en cualquier caso, ¿no? Entonces, pues ir un poco atento de lo que pasa, pues vigilar la privacidad, tener pantallas, por ejemplo, de privacidad, no ir en el AVE pegando gritos diciendo a qué te dedicas o qué cosas estás trabajando, pues cosas muy sencillas, ¿no? Bueno, tener precauciones en la habitación del hotel, como he dicho en algunas veces en las charlas de seguridad operacional, pues diferentes trucos para ver si se ha manipulado la habitación, pues ciertas cosas. Bueno, sería también muy largo porque incluye, digamos, cualquier cosa que pueda hacer que la cagues en un viaje, ¿no? Y en este aspecto hay muchísimas cosas
en transportes públicos, etcétera, y dependiendo sobre todo del país y la situación socioeconómica, cultural e incluso de conflicto bélico que pudiera ser el destino al que vas, ¿no? Ujú. Mira, justo preparando con Javier la entrevista, comentamos el tema de si el pasaporte puede ser un problema, que justo es lo último que estás diciendo, ¿no? Del sitio a donde vas, ¿no? Entonces, Sí, puede ser realmente un problema el pasaporte, por ejemplo, bueno, los pues sellos que depende, lleves o... depende de los sellos que lleves. Si hay algún país que no se lleva muy bien precisamente con otros, y eso te puede llevar a problemas, ¿no? En cualquier caso, pues hay registros de viajeros que aunque no tengan ningún sello, pues también se podría ver. Entonces hay que tener en cuenta la compatibilidad de países, sobre todo cuando vas a pedir un visado. En ciertos países que te hacen una investigación más o menos profunda de los países que has visitado anteriormente. Tienes que dejar incluso el pasaporte durante algunos días en la embajada, etcétera. Y bueno, se te genera un visado que lleva detrás una investigación y que hay países que pueden estar molestos dependiendo qué países hayas visitado recientemente o incluso hace tiempo. O simplemente las redes sociales hoy en día, ¿no? Que te hagan un análisis de redes sociales y vean una actitud que sea contraria a las políticas o la cultura de ese país y te pueda poner en un aprieto. O sea, hoy en día las redes sociales también son los sellos de pasaporte, ¿no? De alguna forma. Entonces, en esto hay que tener muchísimo cuidado. Ujú. Y en el conflicto bélico actual, vamos a decir, ¿qué tendencias ves de uso de tecnologías o de redes cifradas o de alguna cosa que se esté utilizando? Bueno, yo investigué, hice un trabajo justo en el inicio de la invasión. O sea, porque estas cuestiones, sobre todo cuando son cuestiones de índole bélico y conflictos armados, son muy complicados de analizar desde tu casa, ¿no? Digamos, y a tiempo real. Es muy complicado porque no tienes la información completa, etcétera. Entonces, nosotros analizamos, un compañero, Fernando Corrales y yo, analizamos la parte de la invasión inicial, de las primeras semanas de invasión y de lo que fueron las comunicaciones rusas militares de la invasión, de los primeros días de la invasión, que es una foto que nosotros hicimos durante un año. Estuvimos investigando casi un año prácticamente la información de acceso público y otras informaciones que nos llegaban del terreno para ver qué tipo de comunicaciones se habían realizado dentro de los primeros, sobre todo las primeras semanas, ¿no? Lo sorprendente fue que en el caso de Rusia, la mayoría de las comunicaciones iniciales, o muchas de ellas, de comunicaciones tácticas hablamos, y operativas, se hacían sin cifrar, algo bastante curioso y que no nos esperábamos. De hecho, al principio, Fernando y yo pensábamos que se trataba de algún tipo de maniobra de desinformación, o sea, que no podía ser posible que en el siglo XXI una potencia en guerra electrónica, como siempre se ha considerado a Rusia, incluso ya cuando era la Unión Soviética, se ha considerado una gran potencia en lo militar, pero especialmente en la guerra electrónica, en las comunicaciones radio, etcétera, cómo era posible que estuvieran emitiendo sin cifrar, en onda corta. Bueno, pues no era falso. De hecho, Financial Times y otros medios internacionales se dieron cuenta también de ello y hicieron diferentes reportajes en los que se demostraba que las comunicaciones que habían tenido algunas unidades militares eran sin cifrar, por muchos motivos, ¿eh? Nuestro trabajo es un trabajo de muchos meses que no podemos resumir aquí en unos minutos, pero en este trabajo investigamos y nos dimos cuenta de que había incluso problemas de corrupción antiguos que podrían haber resultado en la falta de equipos a nivel de equipos de radio cifrados, y por lo tanto se tuvieron que utilizar equipos antiguos que, para hacerlos compatibles con los más modernos, vamos a decir así, tuvieron que hacer un downgrade y empezar a operar sin cifrado. Entonces, eso va muy, muy resumido, ¿no? Entonces fue bastante loco porque se escucharon conversaciones a tiempo real en las que se escuchaban soldados prácticamente al borde del llanto, pidiendo refuerzos en ruso, etcétera. Era de película, era realmente de película, pero lo estabas escuchando a tiempo real en un SDR online en internet, se podía escuchar, o sea, sin ni siquiera tener un receptor de onda corta. Entonces era bastante loco todo. Y a partir de eso, pues nosotros hicimos las indagaciones en los equipos que se supone que tenían que estar utilizando a nivel militar, de seguridad militar, y no estaban utilizándolos. No había equipos suficientes, había unos problemas logísticos terribles, de formación incluso. Es lo que revelaba las conversaciones a las que se publicaron y las que tuvimos acceso de alguna forma.
fueron errores garrafales de COMSEC, de seguridad en comunicaciones, que realmente no nos imaginábamos en el siglo XXI y ocurrieron. Ahora ya digo, ahora en el estadio actual del conflicto no me atrevería a decir, yo sé que han mejorado, o sea, que esa situación se subsanó tiempo después, por lo menos casi seguro, pero no conozco ahora mismo, no tengo los elementos de juicio para poder apostar por cuál es la situación actual en la red de comunicaciones en Ucrania. Sí conocemos los equipos que utiliza tanto Ucrania como Rusia, pero cómo se despliegan las redes y cómo están afrontando el COMSEC y la guerra electrónica es un tema de investigación a medio o largo plazo, no es un tema que se pueda evaluar ahora mismo. Y si tuvieras un oráculo, vamos a decir, y tuvieras que imaginar, o sea, esto es todo imaginado, me refiero, no hay que saber nada, sino algo que te Mm. gustaría o que imaginas, ¿no? Que sería. ¿Cómo crees que será en un futuro esto de las radiocomunicaciones y las transmisiones? ¿Piensas que va a morir, por así decirlo, y va a pasar lo digital? ¿O eso es una chorrada? Bueno, o qué imaginas? No sé. No, a ver, aquí siempre suele haber pues yo creo que por falta de conocimiento quizá y por el empleo del lenguaje que se suele hablar de lo digital y lo que no es digital. A ver, las comunicaciones radio, ahora mismo de Guardia Civil, de Policía Nacional, son comunicaciones radio digitales y cifradas. O sea, realmente digitales ya. O sea, el tema es Ujú. que es radio. O sea, no tiene que pasar, realmente no debería tener que pasar por un operador o, por ejemplo, con un satélite de Starlink. Ahora mismo se utilizan comunicaciones digitales, por supuesto, los radioaficionados. También utilizamos comunicaciones digitales, eso sí, sin cifrar, porque los radioaficionados tenemos totalmente prohibido cifrar las comunicaciones, está totalmente prohibido porque el fin de la radioafición es la divulgación y la experimentación, por lo tanto el cifrar no tendría sentido. No existe, nuestra privacidad no existe en ese aspecto porque somos experimentadores y divulgadores, entonces no tiene sentido. Pero sí que las redes militares, policiales, etcétera, están integradas utilizando Tetrapol, por ejemplo, en un cifrado robusto y es digital. Es cierto que se sigue utilizando analógico todavía en onda corta y en otros sistemas, también cifrado y digital en onda corta, por supuesto, y en un futuro yo creo que es difícil, es muy complicado que se reemplace, porque la seguridad que ofrece una red de radio convencional, sea digital o analógica, pero sobre todo si es digital además y tiene su cifrado fuerte, etcétera, es una ventaja operativa muy importante porque no estás dependiendo de terceros, puedes llegar a miles de kilómetros, no dependes de un satélite de una empresa, ni siquiera de tus propios satélites, aunque hay satélites militares, por supuesto, y se utilizan desde hace muchísimas décadas, pero sobre todo a nivel táctico, daros cuenta que en un lugar en guerra no quedan repetidores de telefonía, no queda nada, y lo que despliegas es lo que despliegas tú, y normalmente lo más rápido que se despliega es radio. O sea, el que llega allí, llega sus comunicaciones tácticas y operativas, las lleva a través de las unidades de transmisiones y de guerra electrónica, que son los que dominan el espacio radioeléctrico. Entonces yo creo que no va a haber grandes cambios, podrá haber cambios en los equipos. Los equipos actuales, por ejemplo, que transmiten en digital en cualquier modulación, suelen ser basados en SDR, que son más compactos, son más complejos, pero a nivel operativo tienen unas funcionalidades brutales que no tenían los equipos anteriores. El SDR lo que permite es que utilizando el mismo hardware puede proporcionar de forma muy fácil reconfiguraciones de modulación, de cifrado y tal, muy sencillas que antes se tenían que abordar a nivel de hardware y ahora ya a nivel de software se pueden implementar. O sea, ya es una ventaja técnica importante. La radio cognitiva, es decir, que ya los propios equipos son capaces de detectar cuando se está produciendo un jamming, una interferencia intencionada, por ejemplo, de la guerra electrónica enemiga, y es capaz de recalcular, digamos, los canales y poder transmitir en un canal que esté libre de interferencia o hacer un hopping a otro canal. Bueno, hay equipos muy complejos ahora, pero yo creo que la radio pura y dura, que es esto, no hay ni más ni menos que radio, yo creo que va a ser difícil de reemplazar en cualquier caso. Ujú. Y ahora te vamos a lanzar así unas preguntas rápidas ya como cierre. Y bueno, la primera es que, ¿qué es lo que más te apasiona de todo esto, de este trabajo? ¿Sigue siendo lo mismo que nos contabas al principio o ha cambiado alguna cosa? Pues a mí me sigue fascinando, aun conociendo técnicamente la realidad, que quizá cuando yo empecé
con 10 o 11 años, pues no conocía, por supuesto, cuál era la propagación ionosférica, cómo funcionaba la modulación. No lo conocía, pero era magia y para mí sigue siendo magia, para mí es mágico, ¿no? La radio es algo mágico que permite que estés en tu casa con un transistor de 10 euros escuchando Nueva Zelanda. Para mí sigue siendo mágico, aunque conozca los mecanismos que existen detrás a nivel técnico. Y la parte que me sigue interesando más a mí, particularmente, aparte de que tengo licencia de radio aficionado y transmito y tal alguna vez, pero sobre todo la parte de radio escucha y el análisis de señales desconocidas, que para mí es un reto, ¿no? El analizar no solo señales de voz, que mucha gente puede estar pensando que el analista de señales está buscando escuchar conversaciones, no. O sea, solamente el hecho de determinar el tipo de señal, la modulación, si va cifrada o no, de dónde puede provenir, a dónde puede dirigirse, incluso sin conocer el payload, por decirlo de alguna forma, el mensaje que oculta esa. Porque a veces no puede, porque a veces está cifrado y es un tema de criptoanálisis, no es un tema de análisis de señal, ¿no? Aunque no lo conozcas, digamos, aunque no conozcas ni siquiera el mensaje, para mí es un reto analizar y saber si esto es una conversación entre militares o es una conversación, no es una conversación, es por ejemplo un radar sobre el horizonte o es una baliza o es una señal de test. O sea, todo eso es complejo y es apasionante porque existen cientos y cientos de tipos de señales cuyo análisis es complejo en todos los casos, ¿no? Entonces es como hacer una forense de una señal y el poder llegar a conclusiones, a un informe en el que tú puedas decir, oye, pues esta señal es de un submarino que está en superficie de Rusia y que está transmitiendo en esta modulación y que oculta una señal de Morse, o tiene un FSK o es tal o cual. No, eso para mí es lo más apasionante de esto, que es la inteligencia de señales y el análisis, ya digo, incluso sin conocer ni siquiera el contenido real de la comunicación, que no tienes por qué conocerlo como analista. Ujú. Y ahora la siguiente pregunta, que a lo mejor te parece una pregunta chorra porque a ti te preguntarán más sobre el tema, ¿no? Pero em, ¿cómo lo percibo yo? ¿Cómo puedo percibirlo yo, ¿no? Si pudieras cambiar algo de cómo la sociedad actual percibe las radiocomunicaciones, ¿qué sería? Y bueno, y en el caso de que no haya nada, pues bueno. ¿Qué cambiaría yo? Pues una percepción equivocada de muchísima gente que piensa en la radio, cuando habla de la radio, se imagina algo antiguo. O sea, algo viene a la cabeza, pues, por ejemplo, la radio de tus abuelos, ¿no? Que no está mal, o sea, que me parece bien porque además es historia. La radio ha cumplido, la radio comercial, la radio industrial, digamos, ha cumplido más años, pero la radio comercial en España hace poquito tiempo, hace pocos días casi, ha cumplido 100 años de una tecnología súper antigua, ¿no? También muy regulada, ¿eh? Porque legalmente es la tecnología más regulada que existe. En radio yo suelo decir que casi todo está prohibido. O sea, casi todo, si tienes alguna duda en radio, da por hecho que está prohibido, no que está permitido. Suele ser lo más acertado, ¿no? No eso, quiero cambiar, o sea, y mucho de la divulgación que hago va en el hecho de cambiar tu concepción de la radio como algo antiguo de tus abuelos, ¿no? No, una señal de radio es una radio a válvulas que tenía mi abuelo, un transistor que escuchaba el fútbol. No, perdona, o sea, la Policía Nacional, la Guardia Civil, todas las policías, el Ejército, los servicios de inteligencia, los militares, la UME, todo el mundo utiliza radio. No es nada antiguo ni nada. Hay sistemas de radio modernos, cifrados, como digo, con una criptografía muy segura, con una red de repetidores. De hecho, se puede mandar emails por radio, por si alguien no lo sabe, se pueden acceder a redes. O sea, realmente las redes de radio modernas no tienen nada que ver con esa radio que la gente imagina. Y hoy en día todo se rige por radio, pero todo, no hace falta que lo diga, ¿no? Wi-Fi, Bluetooth, Starlink, ¿qué es todas estas cosas? Esto es radio, o sea, no es otra, es una otra modulación y otra representación, ¿no? de la información a nivel de bits, etcétera, pero realmente ¿qué es? Eso es radio. Entonces, una de las cosas que cambiaría en la cabeza de la gente si pudiera es que cuando se hable de radio no les llame como onda corta, algo antiguo, no sé qué. No, no. La radio, en onda corta hoy por hoy, por ejemplo, los aviones transoceánicos cuando cruzan el charco y no tienen ninguna comunicación con ningún sitio, hablan por radio de onda corta. O sea, los barcos, los militares, los servicios de inteligencia, todo el mundo. O sea, que olvidémonos un poco de esto del mito de la radio como algo antiguo. La radio está presente en nuestras vidas desde que abrimos un coche con un mando hasta que nos conectamos a internet por Starlink. O sea, eso es radio también. O sea que estamos rodeados de radio y vamos a estarlo, por suerte, bastante tiempo. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje dejarías a la gente que sí que está interesada o que sí que
que le ve algo, o sea, que sí que no lo ve como algo antiguo, ¿no? Sí, bueno, independientemente del tipo de radio que quieran hacer, yo les recomiendo practicar con la radioescucha, con las cosas más sencillas que existen, que puede ser coger una radio, un transistor de estos de su abuelo, como se suele decir, y sintonizar, por ejemplo, intentar si es posible, pues sobre todo en invierno, que es bastante chulo, cuando anochece, intentar en AM, en amplitud modulada, intentar sintonizar una radio, por ejemplo, del norte de África, que se puede hacer con una radio, un transistor pequeñito. No hace falta ni que sea de onda corta. Si ya tienes uno de onda corta, pues intentar escuchar otros países, aprender de cómo funciona la radio a nivel muy básico, de modulaciones básicas de AM, FM, que es digital y analógico. O sea, ir empapándote con todo eso desde los inicios. No intentar, hay mucha gente que empieza ya en radio, sobre todo en nuestro sector, que es de ciberseguridad, informática, etcétera, que empieza en la radio ya intentando decodificar o romper cifrados y hacer cosas con 5G y tal, que está muy bien, que eso es radio también, pero que empiecen por lo más básico de todo y yo creo que es impepinable el hecho de sacarse la licencia de radioaficionado, ir a un radio club o juntarse con gente que sabe más que tú para que te enseñen, como hemos hecho todos, y que compartan conocimiento, ir a charlas o ir a un radio club a experimentar y ver cómo se modula, cómo se transmite, cómo se instalan las antenas, etcétera, y empezar poco a poco a ver qué es lo que más te gusta para luego especializarte. Pues ya digo, es tan amplio como la informática, o sea, hay tantas áreas de la radio que realmente no le das a todas. Por muchos años que lleve, yo hay áreas de la radio que todavía no he experimentado con ellas y llevo 40 años. O sea que realmente hay que tener paciencia, mucha paciencia, saber qué te gusta y ser humilde y empezar a aprender con los que saben más que tú poco a poco para definir qué es lo que más te gusta a ti y empezar a machacar sobre eso desde cero y con la humildad de que no tienes ni idea y de que tienes que empezar a aprender las cosas más básicas. Pues muchas gracias, David, por compartir este rato con nosotros. Y bueno, ya te diremos si hemos conseguido la licencia en algún momento o no. No, espero que sí, si no voy a estar en la chapa, o sea, voy a estar pendiente, o sea, que ahora no me hagáis eso. Vale. Bueno, pues muchas gracias, lo dicho, Nada, y gracias a nada, vosotros. Un placer. hasta luego. Placer, hasta luego. Venga, hasta luego. Has escuchado Más allá del firewall, la serie podcast que deberías escuchar, con Luis Diago y Javier Contos.